Aquí, en las entrañas de concreto y desesperanza de Puente Grande, el tiempo no pasa. Se pudre. Es una bestia líquida, espesa y biliosa que te ahoga lentamente, llenándote los pulmones de un rencor rancio. No se mide en las manecillas de un reloj, porque aquí los relojes son irrelevantes cuando tu vida se ha detenido en seco, congelada en un perpetuo presente de barrotes y sombras. El tiempo aquí se mide en goteos, el goteo incesante, casi rítmico, de una tubería oxidada en algún lugar de este laberinto que la sociedad prefiere olvidar y que el gobierno maquilla en sus informes. Se mide en los latidos arrítmicos de mi propio corazón, que retumba contra mis costillas cada vez que las luces principales se apagan a las 9 en punto, y los gritos de los pabellones de máxima seguridad. Esos aullidos que no parecen humanos, sino de animales desollados, se convierten en un susurro colectivo de pesadillas, venganzas pendientes y lamentos que se filtran por las paredes húmedas. Me llamo Roberto Vega, al menos, ese es el nombre que mi madre, Dios la tenga en su santa gloria o en el descanso que esta vida perra le negó, me puso al nacer en un hospital público abarrotado de Guadalajara, entre llantos de otros niños que, como yo, nacieron sin suerte. Pero aquí, para el sistema judicial mexicano, para los custodios que nos miran con una mezcla de asco, miedo y aburrimiento, y para la Fiscalía General de la República que redactó mi sentencia con tinta burocrática y fría, soy simplemente el recluso 89402. Un número. Una estadística más en la guerra fallida contra el narco. Un pedazo de carne archivado en una carpeta color Manila que huele a humedad, corrupción y olvido en algún sótano de la Ciudad de México. Tengo 41 años. Pero si me vieras ahora, a través de los barrotes despintados o en el reflejo deforme de un espejo de metal pulido, jurarías que rozo los 60. El miedo es un escultor cruel y meticuloso. Talla arrugas profundas, donde antes había sonrisas despreocupadas, y pinta sombras grises y violáceas bajo los ojos que nunca se van, ni siquiera cuando logras conciliar el sueño, antes de que mi existencia se redujera a este cubo de 3 por 3 metros, impregnado del hedor permanente a orina rancia, cloro barato y el sudor agrio de hombres desesperados. Yo era alguien. O al menos, en mi pequeña burbuja de neón, bajos retumbantes y alcohol importado, creía serlo. Fui el gerente de barra, el head bartender, como nos gustaba decir para darnos un aire cosmopolita y sofisticado, del lugar que se convirtió en el epicentro de una tragedia viralizada a nivel nacional. Menta Dos Cántaros. Sí, ese lugar. El mismo que vieron en las noticias, repetido hasta la náusea en todos los canales. El de la fachada iluminada con luces LED azules y rosas, que luego fue acordonada con esa cinta amarilla que grita «Escena del crimen», y aquí murió la fiesta. El lugar donde la promesa de la noche eterna, esa que vendíamos en cada post de Facebook y en cada historia de Instagram, se cortó de tajo con el estruendo seco, metálico y definitivo de los rifles de asalto. El lugar donde la sangre caliente, espesa y real, manchó el piso de madera pulida, mezclándose con el hielo derretido, los limones pisoteados y el whisky caro de 18 años. Allí terminó la corta, absurda, estrepitosa y trágica vida de Juan Luis Lagunas Rosales. Ese chavito al que el mundo conocía, celebraba y ridiculizaba como el pirata de Culiacán. Hoy, sentado en el borde de este catre metálico que me congela la espalda y me recuerda con cada vértebra mi condición de prisionero, he decidido romper el silencio. No lo hago buscando el perdón. La redención es un lujo costoso, una mercancía de importación que los hombres como yo no podemos pagar. La mía la empeñé hace mucho tiempo en una casa de empeño moral,
donde te dan centavos por tu alma y te cobran intereses con sangre de tus seres queridos. Tampoco busco fama, ni likes, ni que un youtuber con micrófono caro y tenis de marca haga un documental sensacionalista sobre mi vida para monetizar mi desgracia. Quiero contar la verdad, la jodida, cruda y visceral verdad que nunca salió en los expedientes oficiales, que los fiscales ignoraron por conveniencia política y que los hilos de Twitter, llenos de conspiraciones de adolescentes aburridos, nunca tocaron. Todo el mundo cree saber por qué lo mataron. Es la narrativa fácil, la que vende periódicos y genera clics. El niño tonto que se sintió intocable, el bufón que insultó al rey, el ícaro que voló muy cerca del sol con alas de cera y Buchanans. Dicen que fue por el video, dicen que fue por bocón, por insultar al señor de los gallos, al Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, en una borrachera grabada que se esparció como pólvora en el internet. Y sí, no voy a mentir, eso puso la diana en su espalda. Insultar al capo más poderoso, sanguinario y omnipresente de México en su propio territorio, es, básicamente, un suicidio asistido. Una petición formal y notariada para dejar de respirar. Pero lo que nadie sabe, lo que me ha mantenido despierto durante más de 1000 noches sudando frío, temblando como un drogadicto en abstinencia mientras miro las manchas de humedad en el techo de mi celda, es lo que pasó exactamente 10 segundos antes de que los sicarios cruzaran esa puerta de madera y cristal. Juan Luis no murió en la ignorancia. No murió pensando que era un accidente o un asalto cualquiera. Juan Luis murió sabiendo exactamente quién lo vendió, porque segundos antes de que las balas calibre .556 y Portesi 923 le destrozaran el cuerpo y le robaran el futuro, su celular vibró sobre la barra húmeda. Yo estaba ahí. Yo era el espectador en primera fila de su ejecución, el testigo mudo de su último aliento. Estaba sirviéndole el último whisky, un trago que nunca llegó a tocar sus labios. Sus ojos, esos ojos pequeños y vidriosos por el alcohol y la euforia artificial, se clavaron en la pantalla de su teléfono, y lo que vio no fue una amenaza externa. No fue un mensaje de un enemigo lejano. Fue la traición más sucia, vil y cercana que la mente humana pueda concebir. La orden de ejecución no vino solo de arriba, de la cúpula del cártel. La trampa la pusieron los que estaban sentados a su lado, los que brindaban con él, los que se decían sus carnales y le palmeaban la espalda. El mensaje que leyó le heló la sangre más rápido que el plomo caliente que estaba por recibir. Esa es la historia que vengo a escupir hoy, letra por letra, sangre por sangre. Episodio 1. Bautismo de fuego y la venta del alma. Quizás se pregunten, ¿cómo diablos un tipo como yo terminó aquí? ¿Cómo un bartender con cierto prestigio en la vibrante y peligrosa vida nocturna de Guadalajara terminó enredado con la gente más sanguinaria de México? No nací con un cuerno de chivo bajo el brazo. No crecí queriendo ser narco ni escuchando corridos que glorificaban la muerte y la decapitación. Crecí en la colonia Oblatos, al oriente de la ciudad. Un barrio bravo, sí, donde las pandillas marcaban su territorio con aerosol barato, pero lleno de gente trabajadora que se levanta a las 5 de la mañana para tomar el camión. Fui hijo de una madre soltera que se partía el lomo limpiando casas ajenas en Providencia y Colinas de San Javier, tallando pisos de mármol que nunca serían suyos para que yo pudiera tener zapatos limpios para la escuela y cuadernos nuevos. Yo quería ser diferente, yo quería sacarnos de ahí. Estudié turismo en una escuela técnica. Aprendí inglés a base de repetir canciones de los Beatles y películas subtituladas. Y me metí de lleno en el mundo de la mixología cuando apenas empezaba a ponerse de moda. Cuando dejar de ser cantinero para ser bartender significaba algo.
Quería ser alguien respetable, un artista de la barra, un alquimista de los licores. Pero el destino tiene un sentido del humor retorcido y cruel. Todo se fue al carajo en el 2015. Recuerdo el año con la claridad de una cicatriz queloide que te pica cuando va a llover. Mi hermana menor, Lucía, la luz de los ojos de mi madre y la única razón por la que yo sonreía al llegar a casa cansado, enfermó. Fue rápido y devastador. Sus riñones empezaron a fallar. Insuficiencia renal crónica terminal, dijeron los doctores del Hospital Civil con esa frialdad clínica que te hace sentir pequeño, impotente y miserable. Necesitaba diálisis 3 veces por semana, medicamentos que costaban una fortuna y que el Seguro Popular no cubría. Y eventualmente un trasplante. Una lana que no teníamos, ni en sueños, ni vendiendo todo lo que poseíamos, ni vendiendo nuestros propios órganos. El Seguro Social nos daba citas para meses después, cuando ella ya estaría muerta y enterrada. Los bancos me cerraron las puertas en la cara. Para ellos, un barman no es sujeto de crédito. Es un riesgo financiero, una estadística de morosidad. La desesperación es una bestia que te come la moral a mordidas. Te quita el sueño y te nubla el juicio hasta que solo ves una salida. En el bar donde trabajaba entonces, un lugar de moda en la zona de Chapultepec llamado El Alebrije, había un cliente asiduo. Lo llamábamos el licenciado. Nunca supe si realmente tenía un título universitario, pero vestía trajes italianos que costaban más que mi sueldo anual. Usaba relojes del tamaño de un puño llenos de diamantes, y siempre pedía botellas cerradas de Martell XO. Era un tipo de unos 50 años, canoso, con una mirada que te escaneaba el alma y evaluaba tu precio. Me veía preocupado, distraído, rompiendo copas por accidente, confundiendo las órdenes. Un martes por la noche, con el bar casi vacío y la lluvia golpeando los cristales, me hizo una seña. Te veo jodido, Beto. Traes una nube negra encima que está espantando a las viejas, me dijo, girando su copa de coñac con una mano manicurada, perfecta, sin callos. En un momento de debilidad absoluta, me quebré. Le conté sobre Lucía, sobre la máquina de diálisis que sonaba como un reloj de cuenta regresiva, sobre el dinero que no alcanzaba, sobre el miedo a verla morir y la impotencia de no poder hacer nada. Él escuchó en silencio, asintiendo levemente, como quien escucha una canción que ya se sabe de memoria. Luego sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos como de tiburón blanco, y sacó un fajo de billetes de la bolsa interna de su saco. $. Olían a nuevo, a tinta y a peligro. Tómalo, Beto. Son $5,000. Es un adelanto, para que atiendas a tu hermana como se debe. Nadie debería morir por falta de plata, dijo, empujando el dinero sobre la barra de granito negro. No puedo, señor. No sé cuándo se lo podré pagar. Balbuceé, aunque mis manos ya se movían hacia el dinero por instinto de supervivencia. No es un préstamo bancario, hijo. Es una inversión. Eres bueno en lo que haces, discreto, educado. Luego vemos cómo nos arreglamos. Acepté. Mis manos temblaron al tocar el dinero. Fue el error más grande de mi vida. El momento exacto en que vendí mi alma. Ese dinero no era un préstamo, ni caridad, ni un adelanto de sueldo. Era una correa de cuero apretada alrededor de mi cuello, con los clavos hacia adentro. Pude pagar el tratamiento inicial de Lucía, sí. Le compré tiempo de vida, vi volver el color a sus mejillas. Pero vendí mi libertad. Cuando no pude pagar el dinero a tiempo, la deuda no se cobró con intereses bancarios. El licenciado me citó un día en un estacionamiento subterráneo, oscuro y silencioso, y me dijo que me iban a mover.
Me necesitaban en otro lado. Me mandaron a Menta 2 Cántaros. Ahí vas a estar bien, Beto, me dijo, dándome palmaditas en la espalda que se sentían como golpes de sentencia. Solo asegúrate de que nuestros muchachos estén cómodos. Tú eres los ojos y los oídos de la empresa ahí. Si ves caras raras, si entra la competencia, si alguien habla de más, tú nos avisas. Y recuerda, Beto, sabemos dónde vive tu mamá, a qué hora va a diálisis tu hermana y en qué camión se mueve. No nos falles. Así empezó mi descenso al infierno. No fue una caída libre de golpe. Fue una erosión lenta, constante, como el agua desgastando la piedra hasta romperla. Al principio son cosas pequeñas. Dejas pasar a un tipo sin revisarlo porque te hace una seña convenida. Ignoras una bolsita de polvo blanco que se cae en el baño y finges que no viste nada mientras trapeas. Luego, permites que cierren el lugar un martes por la noche para una fiesta privada, donde sabes, por los gritos ahogados y el volumen excesivo de la música de banda, que están interrogando a un rival en la bodega. Te justificas. Te dices a ti mismo frente al espejo mientras te lavas la cara con agua fría tratando de quitarte la suciedad que sientes bajo la piel. Es por Lucía. Es por mamá. No tengo opción. Si me salgo, me matan. Pero en el fondo, empiezas a normalizar el horror. El miedo se vuelve tu compañero de cuarto. Duerme contigo. Come contigo. Te vuelves parte del mobiliario del infierno. Un accesorio más entre las botellas de tequila y las luces de neón. Mi verdadero bautizo de fuego. El momento en que supe que mi alma estaba condenada y que ya no había vuelta atrás. Ocurrió unos 6 meses antes de la muerte del pirata. Fue una noche lluviosa de julio. El bar estaba a medio gas. La humedad hacía que el aire fuera pesado. Un grupo de tipos, ajenos a la organización, entraron armando escándalo. Eran chapulines, vendedores independientes, novatos estúpidos que querían mover su mercancía en nuestra plaza sin permiso. Grave error. Los dueños del lugar, mis verdaderos jefes que siempre vigilaban desde las sombras, los identificaron en minutos. No hubo disparos ahí mismo. Eso espanta a la clientela bien y atrae patrullas. El jefe de seguridad del cártel en la zona, un tipo apodado El Cholo, un hombre bajo, robusto, con tatuajes que le subían por el cuello hasta la mandíbula, me llamó a la barra. Su voz era ronca, tranquila. Beto, trae una botella de Buchanan's, hielos y 5 vasos al privado de atrás. Y trae trapos. Muchos trapos. Y cloro. Se me heló la sangre. Sabía lo que eso significaba. Fui a la cocina por los trapos. Mis manos sudaban tanto que casi se me resbala la botella. Al caminar hacia el privado, sentía que caminaba hacia el patíbulo. Al abrir la puerta, el olor me golpeó como un puño físico. No olía a fiesta. Olía a miedo concentrado, a amoníaco de orina fresca y a ese olor inconfundible y metálico de la sangre expuesta al aire. Tenían a uno de los tipos, un muchacho que no pasaba de los 20 años, amarrado a una silla de madera con cinta industrial gris. Su cara era un mapa de moretones. Un ojo estaba cerrado por la hinchazón y le faltaban dientes. Lloraba en silencio, temblando incontrolablemente. El Cholo me miró, con esa tranquilidad psicópata de quien ha visto todo y nada le afecta. Estaba limpiándose los nudillos manchados de rojo con una servilleta de papel. Sírvenos, Beto, y sírvele uno al amigo aquí presente para que se le afloje la lengua y se le quite el frío, dijo, señalando al chico con la barbilla. Señor, yo... Intenté protestar. Mi voz era un hilo. Sirve, Beto, o te sientas en la otra silla. Tú decides. Tuve que acercarle el vaso a la boca rota del tipo amarrado. Me miró con su único ojo abierto.
una mirada de súplica animal que me perseguirá hasta la tumba. Le di de beber mientras él lloraba, mezclando el whisky con sus lágrimas y su propia sangre que goteaba de su nariz. Se atragantó, tosió, salpicándome la camisa blanca de uniforme. ¿Ves, Beto?, dijo el cholo, tomando un trago largo de su propio vaso. Aquí tratamos bien a las visitas. Somos hospitalarios. Ahora vete. Cierra la puerta y asegúrate de que la música afuera esté alta. Muy alta. Que retumben las paredes. Salí del privado temblando, conteniendo las ganas de vomitar bilis. Subí el volumen del sistema de sonido hasta que los bajos distorsionaron, tratando de ahogar los gritos que sabía que vendrían. Esa noche no dormí. Me pasé horas tallando mis manos con cloro en el baño de mi casa hasta que la piel se me puso roja y me ardió, sintiendo que la mancha de complicidad nunca se iría. Ya no era un civil. Ya no era solo el barman. Era uno de ellos. Había cruzado la línea y la puerta se había cerrado detrás de mí con candado. Episodio 2. El bufón de la corte y la revelación con el tiempo. Me volví indispensable. Sabía qué botella quería el comandante de la plaza antes de que la pidiera. Sabía a qué hora llegaban los juniors de Sinaloa, que venían a gastar dinero de papá, y cómo sentarlos lejos de los locales de Jalisco para evitar una masacre por una mirada mal puesta o un roce de hombros. Aprendí a leer el ambiente como un marinero lee el cielo. El aire en esos lugares tiene peso específico. Huele a perfume caro de $1000 mezclado con sudor frío, a pólvora quemada impregnada en la ropa de los sicarios y a un miedo constante disfrazado de prepotencia y risas falsas. Y en medio de ese circo de fieras, apareció él, Juan Luis Lagunas Rosales, el pirata de Culiacán. La primera vez que vi a Juan Luis en persona, no sentí la admiración que muchos morros pendejos le tenían en redes sociales. Sentí una profunda y punzante lástima. En los videos virales se veía como un desmadre andante, un gigante de la fiesta, un ídolo de barro que desafiaba al mundo con una botella en la mano. Pero ahí, sentado en mi barra un jueves tranquilo, sin la cámara del celular enfrente y sin el filtro de las redes sociales, era lo que realmente era. Un niño asustado y solitario. Tenía 17 años. Por el amor de Dios, era un plebe que no sabía ni limpiarse los mocos, con una cara de niño regordete, acné severo en las mejillas y una mirada perdida que buscaba aprobación constante en cada rostro que lo miraba. Traía ropa de marca, sí, camisas Gucci con estampados ridículos de tigres y serpientes, y cinturones Ferragamo que costaban más que los muebles de mi casa, pero le quedaban grandes, como si estuviera usando el disfraz de su padre, como un niño jugando a ser gángster en un cuerpo que no le correspondía. Yo le servía. Con el tiempo, me convertí en una especie de confesor borracho y terapeuta no pagado para él. Beto, sírveme otro, que la noche es joven y la vida es corta, pariente. Me decía con esa voz arrastrada, característica, ya medio deformada por el alcohol constante y las líneas de perico que se metía en el baño cada 20 minutos para bajarse la peda. En sus momentos de lucidez, que eran pocos y fugaces entre la neblina del alcohol, me contaba cosas, se recargaba en la barra, con los ojos rojos, y me hablaba de su vida. Me contaba que extrañaba a su abuela, la única persona que realmente lo quiso y que lo crió con amor cuando su madre lo abandonó siendo un bebé. Me confesaba que a veces sentía que todo el mundo se reía de él, no con él. Siento que soy su payaso, Beto. Me invitan pa' que haga pendejadas, pa' que me caiga, pa' que diga estupideces. Me dijo una noche, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, girando los hielos en su vaso vacío. Pues no vayas, Juan Luis. Quédate en tu casa, descansa. Le dije,
limpiando un vaso con un trapo. No puedo, Beto. Si no voy, se olvidan de mí. Y si se olvidan de mí, no soy nadie. Prefiero que se rían a estar solo. Y tenía toda la maldita razón. Los narcos de verdad, los pesados, los que traían las camionetas blindadas nivel 5 y las escoltas militares, lo usaban como su bufón personal, su mascota exótica. Lo invitaban a las fiestas no por amistad, sino para que se pusiera hasta la madre, para que cayera al suelo inconsciente, para grabarlo insultando a alguien y subirlo a sus historias de Instagram. Era entretenimiento barato. Mira al pirata, dale más Buchanans. Dile que se tire a la alberca con ropa, dile que insulte a aquel güey. Y él, buscando desesperadamente pertenecer, buscando sentir que era parte de esa manada de lobos hambrientos, hacía lo que le decían. Bailaba al son que le tocaban, sin saber que la música se estaba acabando y las sillas se estaban retirando. Entonces llegó el video. Ese maldito video que selló su destino. Yo no estaba presente cuando lo grabó, pero en el mundo de la maña, las noticias vuelan más rápido que las balas trazadoras y el chisme es moneda de cambio. Insultar a Nemesio o Ceguera Cervantes no es una broma de borrachos. No es algo que se arregla con una disculpa pública o borrando el post. En Jalisco, mencionar ese nombre sin el respeto debido, y peor aún, insultarlo diciendo «a mí me pela la verga», es una sentencia de muerte firmada ante notario, con copia para todos los jefes de plaza. Es escupirle al diablo en la cara y esperar que se ría. Cuando vi el video en mi celular, enviado por uno de los meseros, Chuy, al grupo de WhatsApp del trabajo con el texto «Ya valió madre este güey, chequen esto», sentí un hueco helado en el estómago. Se me bajó la presión y tuve que sentarme en una caja de refrescos. Sabía que iban a ir por él. No era una cuestión de sí, sino de cuándo y dónde. El aire en la ciudad cambió para él, aunque él no lo notara. Se lo dije. Tuve que decírselo una noche que llegó al bar, un par de semanas antes de su muerte. Aproveché que estaba relativamente sobrio, esperando a unos amigos que venían retrasados. Me acerqué mientras limpiaba la barra frente a él, fingiendo que le acomodaba una servilleta. «Baja el perfil, Juan Luis. Por lo que más quieras, vete», le susurré, mirando a los lados para que las cámaras de seguridad y los halcones del lugar no me vieran hablando de más. «Vete a Sinaloa, vete a la sierra, escóndete en un rancho donde no haya señal de celular. Tira ese iPhone a la basura y no salgas en 6 meses. La cosa está caliente, hirviendo. Ese video no les gustó». Se rió. Una risa nerviosa, hueca, que retumbó en el bar vacío. Me dio una palmada en el hombro que casi tira mi trapo, con esa confianza ciega del borracho. «Ay, Beto, tú siempre tan miedoso, tan preocupón. No pasa nada, viejón. Mis padrinos me cuidan. Aquí puro pa' delante. La gente habla mucho pero no hace nada. El mencho ni sabe quién soy. Es puro cotorreo. Pobre iluso. Sus padrinos eran los primeros que le estaban afilando el cuchillo para el sacrificio. No entendía que en este juego de ajedrez, él era un peón sacrificable, un peón ruidoso y molesto, y el rey ya había dado la orden de limpiar el tablero. Episodio 3. El ascenso al cadalso. Llegamos al fatídico 18 de diciembre de 2017. Era lunes, un día que normalmente es flojo para cualquier bar, día de descanso, de inventario, de curar la cruda del fin de semana. Pero en Menta Dos Cántaros siempre había movimiento, siempre había sed de destrucción. Esa noche, el ambiente estaba raro desde temprano, pesado, denso, como cuando el cielo se pone gris oscuro, casi verdoso,
antes de una tormenta eléctrica de verano, y sientes la estática erizándote los vellos de los brazos, y el aire huele a ozono. Los meseros estaban nerviosos sin saber por qué. Se les caían las bandejas, discutían entre ellos por tonterías. Yo sentía una opresión en el pecho que no me dejaba respirar bien. Un presentimiento oscuro que me taladraba la nuca, como si alguien me estuviera observando con una mira telescópica. Recuerdo haberle dicho a Chuy, mi mesero más joven y confiable: «Esta noche no te alejes de la cocina. Si ves algo raro, te tiras al piso. No te hagas el héroe». Él me miró extrañado, pero asintió. Creo que vio el terror en mis ojos. Juan Luis llegó tarde, como siempre. Llegó cerca de las 11 de la noche, haciendo ruido, como si quisiera que todo el mundo notara su presencia. Venía con un grupo de supuestos youtubers, aspirantes a influencers y amigos, que no eran más que parásitos chupando de su fama efímera, rémoras pegadas al tiburón. Venían en plan de fiesta total, grabando historias para Instagram desde que se bajaron de los coches de lujo en el ballet parking, presumiendo la ubicación, etiquetando el lugar con letras grandes y brillantes. «Aquí andamos en Menta 2 Cántaros. Jálense que se va a poner bueno». Grave error número 2. Nunca, jamás, pongas tu ubicación en tiempo real si tienes enemigos mortales. Estaba firmando su sentencia con GPS, entregándose en bandeja de plata. Se sentaron en una mesa larga, cerca de la entrada principal. Una posición tácticamente estúpida, suicida, totalmente vulnerable a cualquier ataque desde la puerta. Yo estaba en la barra principal. Tenía vista directa y panorámica a la puerta de ingreso de cristal y madera, y a su mesa. Juan Luis vestía una playera con estampado de piratas. Una ironía cruel del destino que parecía un chiste de mal gusto, escrito por un guionista sádico. Estaba bebiendo, riendo fuerte, chocando vasos. Pero yo, que lo conocía, lo noté tenso. Sus ojos se movían rápido de un lado a otro, escaneando el lugar. Miraba mucho su celular. Lo desbloqueaba, scrolleaba sin ver nada. Lo bloqueaba. Lo volvía a desbloquear. Estaba esperando algo, o a alguien. Tal vez esperaba una señal, un mensaje de salvación que nunca llegaría. Aquí es donde la historia oficial se queda corta, donde los reportes policíacos son solo papel mojado y burocracia. Dicen que llegaron los sicarios, se bajaron y simplemente dispararon al bulto. No fue tan simple. Hubo una coreografía previa, un preludio macabro y calculado. Entre el grupo de Juan Luis había un tipo al que yo no había visto antes en sus otras visitas. No encajaba con los influencers. Un sujeto flaco, moreno, de facciones afiladas como cuchillo, que llevaba una gorra de béisbol negra calada hasta las cejas, ocultando sus ojos. No bebía, no reía, no sacaba el celular para grabar, solo observaba. Sus manos estaban quietas sobre la mesa, cerca de su cintura. Unos 15 minutos antes de que los matones entraran, este sujeto, llamémosle el gorra, se comportó extraño. Se levantó de la mesa. «Voy al baño», dijo, aunque nadie le prestó atención en medio del escándalo y la música banda a todo volumen. Pero no fue al baño. Desde mi posición elevada en la barra, lo vi. Lo vi salir del bar hacia el estacionamiento delantero, cruzando las puertas de cristal. Lo vi a través de los cristales ahumados. Hizo una llamada. Fue breve, menos de 30 segundos. Lo vi asentir con la cabeza a la nada, una afirmación seca, y colgar. Regresó al bar, caminó despacio, se sentó de nuevo. Pero hizo algo sutil, pero definitivo. Un movimiento que solo alguien paranoico como yo notaría. Se recorrió una silla. Se alejó 1 metro de Juan Luis, dejando un espacio vacío, una zona de muerte, un cortafuegos entre él y el pirata.
Yo estaba limpiando unos vasos old fashion, observando todo con mi visión periférica, con el corazón martilleando en mis oídos, el instinto de supervivencia. Ese que desarrollas cuando vives entre tiburones. Me gritaba que la guadaña estaba bajando. Le hice una seña discreta a Chuy y a Marco para que se alejaran de esa zona, que se fueran a la cocina a buscar hielo, limones, lo que fuera. Quería salvarlos. Sabía que ya no podía salvar a Juan Luis. Episodio 4. La culminación y la traición digital. Entonces sucedió. El momento que se repite en mis pesadillas cuadro por cuadro, en cámara lenta, cada noche. La música, un corrido alterado que hablaba de lealtades y traiciones, sonaba a todo volumen, pareciendo burlarse de la situación con cada acorde de tuba. El celular de El Pirata, un iPhone de última generación con funda brillante que estaba sobre la mesa entre botellas de Buchanan's 18, ceniceros llenos y limones exprimidos, vibró. La pantalla se iluminó con una notificación de WhatsApp, cortando la oscuridad de la mesa. Juan Luis lo tomó con esa ansiedad de adicto a la pantalla. Vi su cara. Estaba a unos 5 o 6 metros de mí. Pero la iluminación ámbar del bar era buena. Vi cómo se le borraba la sonrisa estúpida que tenía. Vi cómo el color abandonaba su rostro, dejándolo ceniciento. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. No fue miedo lo que vi en ese primer instante. Fue incredulidad absoluta. Fue el rostro de un niño que se da cuenta de que el monstruo bajo la cama es real y que sus padres le mintieron al decirle que estaba seguro. Levantó la vista del teléfono y, en lugar de mirar a la puerta, miró directamente a su lado. Miró al tipo de la gorra, al que se había ido al baño. El tipo ni lo volteó a ver. Tenía la vista fija en la puerta de entrada, con los músculos tensos como cuerdas de violín, esperando. Juan Luis intentó decir algo. Sus labios se movieron balbuceando un «¿Qué pedo?». Quiso levantarse. Sus piernas chocaron con la mesa, derramando una copa de vino tinto que pareció sangre anticipada sobre el mantel. En ese preciso instante, apenas segundos después de que sus ojos leyeran el mensaje, las puertas dobles del bar se abrieron de golpe. El sonido fue seco, violento, como un trueno dentro de la sala que rompió la atmósfera. Entraron 4 hombres con armas largas, rifles de asalto AR-15 y cuernos de chivo AK-47 con cargadores de disco. No eran pandilleros de esquina con pistolas viejas y oxidadas. No gritaron, «Esto es un asalto», ni pidieron carteras. Entraron en formación táctica, flanqueando la entrada, barriendo el lugar con los cañones. Llevaban chalecos tácticos, ropa oscura y capuchas, pero se movían con la precisión letal de militares o ex policías federales. Identificaron el objetivo en medio segundo. No hubo dudas. No hubo titubeos. Juan Luis ni siquiera tuvo tiempo de correr, ni de tirarse al suelo. Se quedó paralizado, de pie a medias, como un conejo ante las luces de un tráiler a toda velocidad, con el celular aún apretado convulsivamente en la mano derecha, como si fuera un escudo inútil contra la muerte que se le venía encima. «¡Al suelo todos, hijos de su puta madre!», gritó uno de los sicarios, una voz gutural que helaba la sangre. Pero antes de que nadie pudiera reaccionar, los cañones escupieron fuego. Las detonaciones fueron ensordecedoras. Tac, 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 tac. El sonido de un rifle de alto poder en un lugar cerrado es brutal, físico. Te golpea el pecho como una patada, te hace vibrar los dientes y te revienta los tímpanos. Vi los fogonazos iluminando la penumbra del bar como flashes de una cámara demoníaca, estroboscópicos, iluminando el horror en fragmentos. Vi cómo el cuerpo de Juan Luis se sacudía violentamente con cada impacto, bailando una danza macabra, como una marioneta a la que le cortan los hilos uno por uno.
Pedazos de ropa, astillas de la mesa, carne y sangre volaron por el aire en una nube roja y densa. Cayó al suelo, boca abajo, un muñeco roto. Los sicarios se acercaron. No bastaba con derribarlo. «Remátalo, que no respire», gritó uno, el líder. Otro sicario se paró sobre él y soltó otra ráfaga corta a la cabeza. El sonido fue húmedo, definitivo. También le dispararon al dueño del bar, que estaba cerca y tal vez intentó hacer un movimiento estúpido o simplemente tuvo la mala suerte de estar en la línea de fuego. Cayó fulminado al instante junto a su cliente estrella. Y así como entraron, con esa eficiencia militar aterradora, dieron media vuelta. No robaron la caja. No tocaron a los clientes que gritaban bajo las mesas. El tipo de la gorra se quedó quieto, con las manos en la nuca, fingiendo ser una víctima más, pero totalmente ileso. Ni una sola bala rozó su silla. Los sicarios salieron. Se subieron a una camioneta Chevrolet negra que esperaba con el motor encendido y las puertas abiertas, y se fueron chillando llantas, desapareciendo en la noche de Jalisco. Todo el ataque duró menos de un minuto. 60 segundos para borrar una vida y destruir muchas otras. El silencio que sigue a una balacera es lo más aterrador que existe en este mundo. No es un silencio vacío, es un silencio que zumba, un pitido agudo en los oídos, tinnitus, que te taladra el cerebro. El aire se transforma instantáneamente. Huele a cobre, a sangre fresca, caliente y metálica. Un olor que se te pega al paladar y te da ganas de escupir. Huele a pólvora quemada, un olor acre que pica en la nariz como chile asado. Y huele a mierda, literalmente. Porque el miedo hace que los esfínteres fallen y la gente se cague encima del terror. Yo me había tirado al piso detrás de la barra en cuanto vi el primer cañón asomarse. Estaba hecho un ovillo sobre el piso mojado de cerveza, vidrios rotos y limón, rezando oraciones que no recordaba saber, pidiendo a Dios que no me vieran, que me hiciera invisible. Cuando escuché el motor de la camioneta alejarse, me levanté temblando como una hoja al viento. Mis rodillas chocaban una con otra sin control. El lugar era un caos absoluto, el infierno en la tierra. Gritos desgarradores, llanto histérico de las mujeres. Gente saliendo de debajo de las mesas manchada de sangre ajena. Vasos rotos crujiendo bajo las suelas. Me acerqué, movido por una fuerza que no controlaba. Tal vez morbo, tal vez deber. ¿A dónde estaba el cuerpo de Juan Luis? No había nada que hacer. Estaba destrozado. La imagen era dantesca, algo que ningún ser humano debería ver. Su playera de piratas estaba irreconocible, empapada en rojo. Pero mi mirada, guiada por el destino que quería que yo supiera la verdad para torturarme el resto de mis días, se fue a su mano derecha. El brazo estaba extendido en el suelo. El celular seguía ahí, a centímetros de sus dedos inertes. La pantalla estaba astillada por el golpe de la caída, como una telaraña de cristal. Pero seguía encendida, a punto de bloquearse por inactividad. Necesitaba saber. Necesitaba confirmar lo que mi instinto me había gritado cuando vi al tipo de la gorra moverse. Me agaché, ignorando el charco de sangre oscura que se expandía rápidamente hacia mis zapatos y manchaba mis suelas. Miré la pantalla. Era un chat de WhatsApp abierto. El remitente no tenía nombre guardado, solo un número desconocido con Lada de Jalisco. El mensaje decía textual: «Ya te pusimos, pendejo. El patrón manda saludos. Aquí se paga todo con sangre». Pero lo que me heló la sangre, lo que me hizo sentir que el piso se abría bajo mis pies y me tragaba el abismo, no fue el texto. Fue que justo debajo del texto había entrado una foto. Una foto tomada desde atrás de él, dentro del mismo bar,
Apenas 2 minutos antes. La foto mostraba la nuca de Juan Luis, su gorra y su espalda. Quien envió la ubicación y la confirmación visual para los sicarios estaba sentado en su misma mesa. El ángulo correspondía perfectamente a la posición del tipo de la gorra, el que se había recorrido para no mancharse de sangre. El pirata murió sabiendo que Judas estaba bebiendo de su misma botella. Murió con la certeza absoluta de que la lealtad de sus amigos valía menos que una bala de plomo. En ese momento entendí toda la jugada. El tipo de la gorra lo había entregado, lo había cebado, lo había traído al matadero, lo había mantenido ahí entretenido y había dado la señal final. Era una ofrenda de paz o un pago de deuda. El pánico se apoderó de mí con una fuerza animal. Levanté la vista y, por una fracción de segundo, crucé la mirada con el tipo de la gorra, que se estaba levantando sacudiéndose el polvo, tranquilo, como si se hubiera caído de una bicicleta. Me vio mirando el teléfono. Sus ojos se entrecerraron. En esa mirada vi mi propia muerte. Si él sabía que yo había visto el mensaje, que yo sabía que había un traidor interno, yo era un cabo suelto. Y en este negocio, el que sabe, muere. Esa es la regla inquebrantable. En ese momento, escuché las sirenas a lo lejos, acercándose rápido. La policía. Sabía que no podía estar ahí cuando llegaran. La policía municipal y estatal en Jalisco, en casos de alto impacto como este, no investiga para encontrar la verdad. Primero detiene, tortura, busca chivos expiatorios para presentar en la tele y luego, si acaso, averigua. Y yo, el gerente de la barra, con antecedentes de deudas y conocido de los dueños, sería el chivo expiatorio perfecto. Me colgarían el muertito, o peor, los mismos sicarios me buscarían en los separos para silenciarme antes de que pudiera hablar. Tomé una decisión que cambió mi vida para siempre en una fracción de segundo. No toqué el teléfono. Lo dejé ahí como testigo mudo de la infamia. Me quité el mandil de gerente, lo tiré sobre la barra manchada de sangre y salí corriendo hacia la cocina. ¡Vámonos! ¡A la verga todos! ¡Corran!, les grité a los cocineros que estaban paralizados junto a la plancha caliente. Conocía la salida de emergencia que daba a un callejón oscuro y pestilente lleno de contenedores de basura y ratas. Abrí la puerta de metal de una patada, rompiendo el seguro oxidado. Corrí. Corrí como nunca en mi vida, sintiendo que el corazón se me iba a salir por la boca y explotar. Dejé mi coche en el estacionamiento, un Nissan Sentra que todavía estoy pagando al banco. Dejé mi sueldo de la semana en la caja fuerte. Dejé mi vida entera en ese bar maldito. Salí al callejón y me mezclé con las sombras de la noche. Caminé rápido, pegado a las paredes rugosas, alejándome de las luces azules y rojas de las patrullas que empezaban a cercar el bar. Me subí a un taxi libre a 5 cuadras de ahí. Mis manos temblaban tanto que no podía ni abrir la puerta. A la central de autobuses vieja, la de la calzada, jefe. Y rápido, que tengo una urgencia familiar. Le dije al taxista, un señor mayor que escuchaba noticias en la radio y me miró raro por el espejo retrovisor, viendo mi cara pálida y sudorosa. ¿Todo bien, joven? Se ve usted muy mal. Parece que vio un fantasma. Sí, solo dele, por favor. Es mi madre. Mi mente iba a 1000 por hora, repasando cada detalle, cada rostro. Tenía que salir de Jalisco esa misma noche. Sabía demasiado. Había visto la cara del traidor. Sabía quién era el contacto. Reconocí, en un flashazo de memoria, que ese tipo de la gorra operaba para una célula rival en Tlaquepaque, que se había alineado recientemente con el CNG. Era una purga interna. Si él se enteraba de que yo presencié la dinámica de la traición y vi el teléfono, irían por mí, por mi madre,
por mi hermana enferma. Pasé 6 meses escondiéndome como una rata de alcantarilla. Me fui a Nayarit primero, a un pueblo pesquero olvidado de Dios donde nadie hacía preguntas y todos tenían secretos. Luego, irónicamente, terminé en Sinaloa. Trabajé de albañil, mezclando cemento bajo el sol abrasador hasta que mis manos de barman, acostumbradas al hielo y al cristal, sangraban y se llenaban de callos. Trabajé de cargador en el mercado de abastos de Culiacán, cargando cajas de tomate hasta que la espalda se me entumecía y no podía enderezarme. Dormía en moteles de paso, de esos que cobran por hora y tienen espejos en el techo, siempre con un ojo abierto y una silla trancando la puerta. Pero el miedo es un parásito. Te come por dentro. No te deja vivir. Cada vez que veía una camioneta negra Suburban o Cheyenne con vidrios polarizados, sentía que venían por mí. La paranoia me estaba volviendo loco. Empecé a beber mezcal barato para poder dormir, a drogarme con cristal para no pensar, para apagar el ruido incesante en mi cabeza. Me convertí en una sombra patética de lo que fui, un fantasma que respiraba. Y cometí un error. El error clásico de los prófugos. La nostalgia. El amor. Llamé a mi hermana Lucía. Solo quería saber cómo estaba mamá, si seguía viva, si necesitaban algo. Usé un teléfono público en una gasolinera a las afueras de Mazatlán. Pensé que era seguro, que nadie rastrearía una cabina vieja llena de grafitis. La llamada duró 2 minutos. Hermanita, soy yo, estoy bien. No pregunten, las quiero. No me busquen. Beto, ¿dónde estás? Mamá está muy mal, lloraba ella. Colgué. Fue suficiente. La policía ya tenía intervenidos los teléfonos de mi familia. Me agarraron en Mazatlán 3 días después. Estaba comiendo unos mariscos en una carreta de la calle, sintiendo la brisa del mar, cuando sentí el cañón frío de un arma larga en mi nuca y escuché el cerrojo metálico. No te muevas, cabrón. Manos donde pueda verlas. Estás detenido. No fue el cártel. Gracias a todos los santos y vírgenes, fueron los agentes federales de investigación. Me tenían fichado, no tanto por la muerte directa del pirata, sino por lavado de dinero y asociación delictuosa en la investigación masiva que abrieron contra los dueños de Menta Dos Cántaros, tras el escándalo del asesinato. Cuando me pusieron las esposas de acero, sentí, por primera vez en meses, un alivio extraño y profundo. Prefería una celda federal, por muy horrible que fuera, que una fosa clandestina en medio del monte donde nadie encontraría mis huesos y mi madre nunca tendría dónde llorarme. Me interrogaron durante días en la Seido, en la Ciudad de México. Cuartos fríos, luz blanca cegadora, café rancio y amenazas. Querían saber quiénes eran los dueños reales, quién lavaba la lana, cómo operaba la estructura financiera del bar. Les di nombres, les di fechas, les di rutas de distribución de licor adulterado y drogas. Canté. Canté como un canario porque quería protección, quería entrar al programa de testigos protegidos. Pero cuando les conté lo del mensaje de El Pirata, cuando les hablé de la traición en la mesa, del tipo de la gorra y de la foto, el agente a cargo, un tipo gordo con cara de pocos amigos y manchas de mostaza en la corbata. Se rió en mi cara, cerró la carpeta de golpe y me miró con desprecio absoluto. Eso no nos sirve, Vega. Ese chamaco era carne de cañón, un payaso de internet. A nadie le importa quién lo puso o por qué. Lo que importa es la estructura, los capos, el dinero grande. Olvídate de tu historia de detectives. Aquí no estamos para resolver chismes de influencers muertos. Tu testimonio sobre El Pirata no vale nada. Ahí entendí que la justicia no busca la verdad. Busca estadísticas. Buscan a quién colgarle la medalla en la conferencia de prensa de la mañana. Mi testimonio sobre la traición nunca llegó a un juicio.
Se perdió en las notas al pie de página de un expediente kilométrico que nadie leerá jamás. Me dieron 25 años de sentencia. Me redujeron la pena a 15 por colaboración eficaz. Y aquí estoy. Llevo ya varios años en este agujero. He tenido tiempo para pensar. Mucho tiempo. Pienso en Juan Luis. Pienso en ese niño gordo, borracho y triste, que solo quería ser famoso, que creía que tener amigos narcos y salir en videos lo hacía intocable. No era malo. Era estúpido, ignorante y estaba terriblemente solo en un mundo que lo devoró sin masticarlo. Su muerte fue un mensaje, sí, pero no solo para los que insultan al patrón. Fue un mensaje para todos los alucinados que sueñan con esta vida de lujos rápidos y sangre fácil. Hoy cuento esto porque veo a los chavos nuevos que llegan al penal todos los días. Tienen 18, 19 años. Vienen tatuados hasta el cuello, presumiendo que mataron, que movieron, que son gente de fulano, que pertenecen a las 4 letras. Me dan lástima. No saben que son desechables. Son pañuelos de papel. Los capos los usan para limpiar la mierda y luego los tiran al inodoro. No saben que en este negocio, tú, mejor amigo, ese con el que brindas y al que llamas compadre, te va a poner el dedo en cuanto le ofrezcan un puesto mejor, le perdonen una deuda o simplemente para salvar su propio pellejo sucio. Quiero que esto quede grabado, escrito, tatuado en la mente de quien lea esto. El pirata de Culiacán no murió por valiente. Murió por confiado. Murió traicionado por la misma gente a la que él quería impresionar. El mensaje en su celular fue su sentencia y su revelación final. Vio la cara del diablo y el diablo tenía la cara de su amigo. Y si tú, que estás leyendo esto en la comodidad de tu casa, crees que la vida de lujos, armas, corridos y mujeres operadas es la gloria, déjame decirte algo desde el fondo de este agujero pestilente. No hay gloria. Solo hay 2 salidas. La cárcel, donde te pudres lentamente entre ratas y traidores, o el panteón, donde te pudres rápido. Y a veces, como en mi caso, la cárcel es el único lugar donde puedes seguir respirando, aunque estés muerto por dentro desde hace años. Si ves ese video donde él insulta al Mencho, no te rías. No veas a un payaso. Ve a un cadáver caminando. Ve el reflejo de una generación perdida que cambia la vida por unos likes y un minuto de fama vacía. Yo serví ese último trago, ese whisky que se quedó sudando en la barra. Y les juro por la memoria de mi madre, que el sabor de esa noche nunca se me va a quitar de la boca. Es un sabor amargo, metálico, el sabor de la traición. Cuídense, plebes, y no confíen ni en su sombra, porque cuando se apaga la luz, hasta ella los abandona. Aquí termina mi turno. Apaguen las luces, que quiero intentar dormir sin soñar con disparos.